En esta clase vamos a contestar una pregunta. ¿Cuál es el régimen jurídico aplicable al profesorado de los cuerpos docentes universitarios de acuerdo con nuestra ley orgánica? Para contestar esa pregunta tenemos que pasar por diferentes tramos. Tramos que os he dividido en epígrafes de acuerdo con la estructura, como siempre, de la ley y que son los siguientes. En primer lugar, vamos a bifurcar los cuerpos docentes del profesorado funcionario. Vamos a delimitar cuál es su normativa aplicable. Vamos a estudiar la acreditación de los cuerpos docentes universitarios. En este momento haremos un paréntesis con una norma muy concreta, muy específica, y nos ocuparemos del personal de los cuerpos docentes universitarios que ocupen plaza vinculada a los servicios asistenciales, a los servicios de salud pública de instituciones sanitarias. Una vez pasado ese paréntesis, volvemos a las reglas generales para contestar a nuestra pregunta, estudiando los concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios, los concursos de movilidad de este profesorado, fundamental este epígrafe, las comisiones de reclamaciones, una norma relativa a los reingresos de excedentes al servicio activo, el régimen de dedicación con una horquilla general y posibles excepciones y, por último, la parte económica. Parte económica, evidentemente, con relación a las retribuciones del personal docente e investigador funcionario. Comenzamos a meterle contenido y comenzamos en primer lugar con la bifurcación. El profesorado universitario funcionario pertenecerá a los siguientes cuerpos docentes. Primero, catedráticas y catedráticos de universidad. Segundo, profesoras y profesores titulares de universidad. Eso sí, la LOSU ha querido dejar claro desde el principio de la regulación que el profesorado perteneciente a ambos cuerpos va a tener plena capacidad docente e investigadora. A la pregunta, ¿qué normativa se aplica al profesorado funcionario? Bueno, pues este profesorado funcionario se va a regir, os lo he dividido, os lo he enumerado. Primero, por las bases que marca y que vamos a estudiar en esta clase la Ley Orgánica del Sistema Universitario y su normativa de desarrollo, por las reglas, por las disposiciones que dicten las comunidades autónomas en virtud de sus propias competencias, por la legislación general de función pública que resulte de aplicación y, evidentemente, y cómo no, norma interna, por los estatutos de la universidad. Nos topamos con un epígrafe fundamental, la ANECA, las agencias paralelas de las comunidades autónomas y su labor, la acreditación de los cuerpos docentes universitarios. De tal forma que, como ya sabemos, el acceso a los cuerpos docentes universitarios exigirá, además del título de doctora o doctor, la previa obtención de una acreditación por parte de la ANECA que va a garantizar, esa es su función, la calidad a la hora de seleccionar al profesorado funcionario con homogeneidad en todo el país, valorando qué de las personas aspirantes, pues evidentemente sus méritos y sus competencias. Ahora bien, de momento la ANECA, ¿dónde están las agencias de las comunidades, las agencias de calidad de las mismas? A continuación, una norma para ellas. La ANECA acordará el desarrollo de la evaluación de esos méritos, de esas competencias, por parte de esas agencias de calidad de las comunidades. ¿Cómo? Mediante convenio. A continuación, lo que hace nuestra ley orgánica es marcar una serie de principios básicos, criterios generales, para que luego el gobierno, mediante reglamento, mediante real decreto, desarrolle el procedimiento, marque el procedimiento. Vamos a las reglas que marca, antes del desarrollo reglamentario, antes de entrar en el gobierno y su norma competencial, vamos a las reglas generales, los principios básicos que marca la LOSU. La primera es fundamental, con un en todo caso, casi nada, obligatorio, preceptivo. En todo caso, será requisito para obtener esa acreditación la realización de actividades de investigación o bien la realización de actividades de docencia en universidades y o ambas posibilidades o centros de investigación, y aquí está la chicha, aquí está la clave, distintos de aquella institución en la que se presentó la tesis doctoral. Todo ello de acuerdo con los criterios que se marquen por reglamento, reglamentariamente. Pero esa es la primera norma básica y fundamental que la LOSU ha querido marcar. Y ahora nos vamos a una serie de garantías, a una serie de principios, de reglas básicas que la LOSU también enmarca para que el reglamento actúe. De tal forma que el procedimiento de acreditación a la pregunta ¿qué garantizará? Comenzamos a enumerarlo. En primer lugar, los principios de, como no, igualdad,
mérito y capacidad, a los que acompañan también los de publicidad, transparencia e imparcialidad, en este caso con relación a los componentes, a los miembros de los órganos de acreditación. Segundo, también garantizará el procedimiento. Esto ya ha salido en otras clases, en otra parte del manual, con los repositorios institucionales. Se va ensamblando la ley, se van uniendo las piezas del puzzle. Bueno, pues el segundo que debe garantizarse, el segundo principio, es la agilidad y la petición de documentación accesible de forma o de modo abierto, abreviada y significativa. Y la clave, utilizando los repositorios institucionales. El procedimiento también debe garantizar una evaluación tanto de naturaleza, carácter cualitativo como cuantitativo, de méritos docentes y de investigación, y también en su caso de transferencia de conocimiento. Eso sí, nos marca con una amplia gama de indicadores que tengan empaque, relevancia, chicha científica y también impacto social. También el principio garantizará una evaluación basada en la especificidad del área o del ámbito del conocimiento, el cachito concreto, teniendo en cuenta, entre otros criterios, entre otros, por lo tanto, con amplitud, la experiencia profesional, en especial cuando se trate, entre otras, de profesiones reguladas del ámbito sanitario, también como criterio a tener en cuenta en la evaluación la relevancia local. Otro que aparece como espíritu de la ley, el pluralismo lingüístico, y también ensamblamos el acceso abierto a datos y publicaciones científicas. El procedimiento también garantizará la adecuación de los méritos que se requieren en paralelo o a la duración de la etapa inicial de la carrera académica que marca o establece la LOSU. También garantizará tema de órganos de acreditación, tema de componentes fundamental básico. También garantizará la composición de los órganos de acreditación por profesorado de los cuerpos docentes universitarios y expertas y expertos o expertos, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, extranjeros, pero eso sí, con una puntadita común de reconocido prestigio. Y por último, la motivación, la justificación, que es lo que va a determinar que el procedimiento sea objetivo y transparente. Por lo tanto, también garantizará la justificación de forma detallada, objetiva y transparente, con esos tres calificativos del final, del resultado del proceso. Marcados estas bases fundamentales, delimita a continuación quién regulará, cómo se regulará el procedimiento de acreditación. Se regulará por Real Decreto del Consejo de Ministros, eso sí, requisito previo informe del Consejo de Universidades. Pero también en el procedimiento, la LOSU ha querido marcar una regla fundamental: silencio negativo, silencio desestimatorio. En estos procedimientos, le dice al reglamento, el sentido del silencio administrativo será desestimatorio. Bueno, pues una vez marcada la acreditación, vamos a estudiar ese paréntesis que os comentaba. Es una norma muy concreta, es una norma muy específica, se remite a normas, se remite a diferentes ministerios. Vamos a estudiarlo. Bueno, pues nos marca este precepto que el personal de los cuerpos docentes universitarios que ocupe una plaza vinculada a los servicios asistenciales y de salud pública de instituciones sanitarias, en áreas de conocimiento, evidentemente, de carácter clínico, asistencial y de salud pública, de acuerdo con la Ley General de Sanidad, de acuerdo con la Ley 1486 de 25 de abril, se va a regir por este precepto, el artículo 70 de la Ley Orgánica y el resto de preceptos de la ley que les sean de aplicación. Eso sí, nos marca este precepto que esta plaza se considerará, con todas las consecuencias, con todos los efectos legales, como un solo puesto de trabajo. A continuación nos marca otras posibles normativas aplicables, delimitando que, en atención a las especialidades, a las peculiaridades de estas plazas, se regirán también, en todo aquello que resulte inherente, que fuera de aplicación, por la ley, la que hemos comentado, Ley 1486 de 25 de abril, y el resto de normativa de legislación sanitaria. Y además, por las normas que el Gobierno establezca en relación con este personal funcionario. ¿Cómo? Mediante Real Decreto. ¿A propuesta de quién? A propuesta conjunta de los ministerios, sus personas titulares, evidentemente, de los ministerios de Sanidad y de Universidades y, en su caso, de Defensa. En particular, ¿qué tendrán como contenido esas normas? Bueno, pues en particular se determinará
el régimen de las competencias sobre dos aspectos claves de este personal, que son situaciones administrativas y régimen disciplinario. Y además nos marca otra norma más, delimitando que independientemente de lo marcado en la regla anterior, en este caso iniciativa conjunta de las ministras o ministros que hemos previamente en el apartado anterior marcado, y a propuesta en este caso, porque tiene tema económico por medio, de ministra o ministro de Hacienda y Función Pública, también se establecerá el sistema económico de retribuciones que se aplica a este personal. Cerrado este paréntesis con esta norma concreta, como os he comentado con el guión, volvemos a las reglas generales y en este caso nos ocupamos del régimen jurídico de los concursos para el acceso a plazas de los cuerpos docentes universitarios. Vamos a ello. Nos marca que siempre de acuerdo con su normativa interna, las universidades convocarán concursos para el acceso a plaza de estos cuerpos docentes universitarios, eso sí, que estén dotadas, tema económico, en el estado de gastos de sus presupuestos, de acuerdo con lo que se desarrolle, de acuerdo con el desarrollo reglamentario. En cualquier caso, igual, desarrollo reglamentario, pero con una serie de condiciones que tienen que respetarse. Estas condiciones, que os las marco en un esquemita a continuación por partes, serían las siguientes. Vamos a ello. Reglamento, mandato. En todo caso, estos concursos contemplarán las siguientes condiciones. La primera, para guionizarlo, tiene que ver con tema méritos. La segunda, con los componentes de las comisiones de selección, y la tercera con un cupo, con una reserva, el 15% como número. Vamos a la primera. Primera condición que en todo caso contemplarán esos concursos: la experiencia docente y la experiencia investigadora, incluyendo todo lo que es la transferencia e intercambio del conocimiento, van a tener, primer mandato, primera condición, van a tener una consideración análoga en el conjunto de los criterios de valoración de los méritos a considerar por parte de las universidades. Y además de esto, nos marca con un podrá, con una opción, que las universidades podrán establecer otros méritos a tener en cuenta, a valorar en la respectiva convocatoria. Segundo, vamos a ver la composición. Las comisiones de selección estarán integradas, aquí está la regla básica y fundamental, por una mayoría de miembros externos a la universidad que lleva a cabo la convocatoria, elegidos como por sorteo público. ¿Entre quién? Entre el conjunto del profesorado y personal investigador, eso sí, requisito, condición de igual o superior categoría a la plaza que estamos tratando, a la plaza que se convoque. ¿Y cómo se realiza ese sorteo que nos ha marcado? ¿Cómo se lleva a cabo ese sorteo público? A partir de un listado, a partir de una lista cualificada de profesorado y de personal investigador, elaborada por la universidad, todo ello de acuerdo con lo que se desarrolle en la normativa interna. Y tercera puntadita, nos marca que se aplicará una reserva determinándose en el cómputo anual, reserva de cómputo anual de un mínimo, aquí tenemos número, aquí tenemos porcentaje, mínimo del 25% del total de plazas que lleven a cabo las ofertas las universidades, para los cuerpos docentes de universidad y también, en este caso, para el personal permanente laboral. Para la incorporación de qué tipo de personal, esa reserva, ese cupo. Bueno, pues para la incorporación de personal investigador doctor, que además haya superado la evaluación del programa de incentivación de la incorporación e intensificación de la actividad investigadora. O bien, segunda posibilidad, que haya obtenido el certificado como investigadora o investigador establecida o establecido. Tenéis aquí dos enlaces para la explicación y luego una última norma. Nos determina que las plazas objeto de reserva que queden vacantes, que no haya habido manera, se podrán, es un podrán, no una obligación, una posibilidad, se podrán acumular a la convocatoria normal, ordinaria, de turno libre, eso sí, de ese mismo año. Aquí tenéis las tres patitas, aquí tenéis las tres ramitas. Y a continuación, en este mismo epígrafe, vamos a estudiar, también os he hecho un esquema con límites, requisitos y normas procedimentales relativo a los programas de promoción interna, de tal forma que en este caso delimita la LOSU que las universidades establecerán programas de promoción interna. Eso sí, tema económico, base económica,
que estén dotados en el estado de gastos de sus presupuestos. ¿Para qué? Pues la idea es básica, para el acceso desde la categoría de profesora y profesor titular de universidad y de profesora y profesor permanente laboral arriba a otra de superior categoría. Una vez delimitado el programa, nos establece una serie de condiciones, una serie de límites, una serie de requisitos, que son los siguientes. La primera, las plazas de estos programas no podrán superar el número máximo de plazas que sean objeto de la OPE, de la oferta de empleo público de turno libre, en ese mismo año para el acceso a los cuerpos docentes funcionarios, artículo 68 que hemos estudiado, y de profesorado permanente laboral. Ese es el límite. Segundo, requisitos. Solo pueden acceder a esas plazas profesoras y profesores que, primero, hayan prestado como mínimo 2 años de servicios efectivos en el puesto de origen desde el que parten y, además, segunda idea fundamental, la acreditación, que estén acreditados para la categoría en la que suben, a la que promocionan. Estos serían los requisitos. Y luego el procedimiento de acceso. Nos marca en este caso la LOSU que se encargará la universidad de regular internamente en su normativa propia el procedimiento a seguir en los programas de promoción interna. Ahora bien, marca una norma concreta la LOSU. En todo caso, casi nada, el procedimiento de acceso será el de concurso de méritos. Por lo tanto, y para que la cabeza actúe, para que la memoria actúe con colores, aquí tenéis los programas de promoción interna que nos ha marcado. Ya os digo, el límite, las plazas no podrán superar el número máximo de plazas que sean objeto de la oferta de empleo público de turno libre en ese año para cuerpos docentes y profesorado permanente laboral. Mínimo 2 años de servicios efectivos en el puesto de origen, acreditación para la categoría a la que promocionan y sin perjuicio de que la normativa interna determine los trámites, las normas procedimentales para el acceso, el concurso de méritos es lo que marca la LOSU. Bueno, seguimos avanzando con estos epígrafes que nos hemos marcado y tenemos los concursos de movilidad del profesorado. Vamos a estudiarlos. También aquí os he hecho las diferencias, os he marcado con colores, bueno, pues todas aquellas normas que consideraba fundamentales. Comenzamos con el tenor literal, empezamos con los concursos de movilidad del profesorado. He dejado el esquema anterior, ahí lo tenéis. Seguimos en el siguiente epígrafe. Vamos allá. Concursos de movilidad del profesorado. Las universidades, otra vez con el podrán también convocar concursos de movilidad para la provisión de plazas que estén vacantes, docentes vacantes y, como siempre, tema económico con la base, con el fundamento, dotadas en el estado de gastos de sus presupuestos. ¿Qué requisitos de publicidad se exigen? ¿Qué contenido como mínimo deben tener? ¿Quién podrá participar en estos concursos de provisión de vacantes? ¿Qué requisitos se exigen? ¿Computa a efectos de oferta de empleo público? Bueno, pues mi intención aquí, como os digo, es contestar preguntas. Comenzamos a contestar. Nos marca que estas convocatorias, en torno a su publicación, habrán de publicarse en el Boletín Oficial del Estado y, además, en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma correspondiente. Segundo, en torno a su contenido, deberán contener estas convocatorias como mínimo criterios de valoración de carácter curricular para adjudicar, evidentemente, las plazas vacantes. A la pregunta, ¿quiénes pueden participar? ¿Quiénes están legitimados? ¿Quiénes son los sujetos que pueden participar en estos concursos de provisión de vacantes? Contestamos. Serían los que pueden participar quienes hayan desempeñado, también con al menos, también como mínimo, como norma a tener en cuenta, quienes hayan desempeñado durante como mínimo al menos 2 años el puesto de origen y además son varias las posibilidades que contempla la ley, varias situaciones, y sean funcionarias o funcionarios, profesoras o profesores titulares de universidad para los puestos de profesor o profesora titular de universidad y, segunda idea, funcionarias, funcionarios, catedráticas o catedráticos para los puestos de catedrática o catedrático. Pero es que además también, y sería la segunda ramita, tenemos a los titulares, tenemos a los catedráticos, tenemos a la universidad
Pero también están por aquí los OPIs, también el personal investigador de los organismos públicos de investigación, en este caso remitiéndose de las categorías que se plasmen, que se determinen en las convocatorias, siempre eso sí, como requisito que cuenten con la correspondiente acreditación. Una vez que hemos contestado a la pregunta ¿quiénes pueden participar?, nos vamos a un requisito, de tal forma que la plaza, después de obtenida tras el concurso de esta provisión de puestos, deberá desempeñarse, volvemos a lo mismo, como mínimo durante al menos 2 años. Tienes que estar ahí 2 años antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza diferente, bien en esa universidad o bien en otra universidad. Y por último, a la pregunta, ¿computan efectos de oferta de empleo público? No. Las plazas vacantes que se cubiertas en estos concursos no computarán a los efectos de la oferta de empleo público. ¿Por qué? Nos explica la LOSU, en tanto no suponen ingreso de nuevo personal. Y aquí tenéis dividido por apartados las 5 apuntaditas que os he intentado marcar. Seguimos adelante, me parece fundamental este epígrafe, con las comisiones de reclamaciones. Antes de nada, para armar la cabeza para nuestra estructura, bifurcamos en 2. Serían las comisiones relativas a las reclamaciones contra las resoluciones de las comisiones de acreditación, la primera patita que regula, y la segunda, las reclamaciones contra las propuestas de las comisiones de los concursos de selección. Cada una tiene un régimen jurídico, cada una tiene una competencia diferente. Empezamos con la primera. Con relación a las reclamaciones contra las resoluciones de las comisiones de acreditación, podrá presentarse una reclamación, en este caso competencia fundamental, ante el Consejo de Universidades contra estas resoluciones de las comisiones de acreditación. Y en este caso, en torno a la comisión que valora esa reclamación, nos cuenta poco. La composición de esa comisión se determinará, se remite reglamentariamente. Un poquito más de chicha, un poquito más de contenido nos da en la siguiente. Contra las propuestas de las comisiones de los concursos de selección, podrá presentarse una reclamación ante la rectora o el rector, que en este caso sería el competente. Y en este caso aparece la comisión cuya composición se determinará, diferente a la anterior, estatutariamente. Será esta comisión la que valorará la reclamación, siendo además vinculante el informe que emita. ¿Quién establecerá los requisitos que deben reunir los miembros de esta comisión, que tiene una importancia vital? El Gobierno. Y además, la LOSU marca un efecto, una consecuencia. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderán los nombramientos hasta la resolución. Este epígrafe tiene, por lo tanto, como habéis comprobado, una relación directa con los epígrafes que hemos estudiado. Hemos visto, por una parte, la acreditación, que tendría relación con la primera, reclamaciones contra las resoluciones de las comisiones de acreditación, con el Consejo de Universidades como competente, y tenemos en segundo término, en los concursos de selección, paralelo a lo que hemos estudiado, las reclamaciones contra las propuestas, que en este caso, y sin perjuicio de la comisión, con informe vinculante, aquí la competencia corresponde a la rectora o al rector. Y ahora una regla común a ambas situaciones, a las 2 bifurcaciones. Las resoluciones del Consejo de Universidades, paralelamente a lo que hemos visto, y también las resoluciones de la rectora o del rector, ponen fin en cuanto a los efectos, en cuanto a agotar o no la vía administrativa, sí que la agotan, ponen fin a la vía administrativa y, por lo tanto, la consecuencia directa serán directamente impugnables ante contencioso administrativo, ante la jurisdicción, siempre de acuerdo con la JACA, con la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la ley, la que tenéis por aquí, 29/1998, de fecha 13 de julio. Seguimos avanzando en el régimen jurídico de este profesorado y nos encontramos una norma sin mucha chicha, porque se remite al texto refundido del EBEP, al texto refundido de la Ley del Estatuto Básico. Vamos a ello. Es el reingreso de excedentes al servicio activo. Determina la LOSU que el reingreso al servicio activo del funcionariado de cuerpos docentes universitarios que se encontraran en esa situación de excedencia voluntaria ha de llevarse a cabo, ha de realizarse de conformidad con lo que marca el TREBEP.
Más chicha, más contenido, sin duda, nos da el punto siguiente. Es el régimen de dedicación. Primera idea, ¿cómo va a ser? ¿A tiempo completo o a tiempo parcial? Nos aclara el primer párrafo esta pregunta. El profesorado de las universidades ejercerá sus funciones, el adverbio es en lo básico aquí, preferentemente en régimen de dedicación a tiempo completo. Sin embargo, ese preferentemente se podría exceptuar, aunque podrá ser a tiempo parcial, a petición de la interesada o del interesado, y eso sí, reglamentariamente se marcará todo el régimen jurídico, con los requisitos, con las condiciones y con las consecuencias o efectos que se marquen por reglamento. Segunda idea, además, artículo 60, ya hemos traído por aquí la captura de pantalla, ya lo hemos estudiado. La dedicación siempre será, en todo caso, compatible con la realización en los términos del artículo 60 de la LOSU, con la realización de trabajos científicos, tecnológicos, humanísticos o artísticos. Y la norma clave para mí de este epígrafe la tendríais a continuación. El profesorado funcionario en régimen de dedicación a tiempo completo va a tener asignada a la actividad docente, aquí estamos con la horquilla, un máximo de 240, un mínimo de 120 horas lectivas por curso académico dentro de su jornada anual laboral. Bueno, marcado este principio, marcado en el esquema, me parece básico, máximo 240, mínimo 120 horas lectivas. Sin embargo, esa horquilla se puede modificar. ¿Por qué? ¿Con qué base? ¿Con qué motivos? Bueno, pues la universidad podrá modificar esta horquilla con tres fundamentos. El primero, corregir las desigualdades entre las mujeres y los hombres derivadas de las responsabilidades en torno al cuidado de la dependencia de personas dependientes. Sería la primera posibilidad, la primera posible modificación, causa para modificar. La segunda, podría modificar esta horquilla también la universidad para hacerla compatible con el ejercicio de cargos de gobierno unipersonales y también con las tareas de responsabilidad en proyectos de interés para la universidad. Todo ello se remite en la forma, de acuerdo con los términos marcados en los estatutos. Y tercero, la universidad también podrá modificar esa horquilla que la LOSU determina para permitir las tareas del profesorado que represente los intereses de los empleados públicos. Y estamos a punto de terminar este epígrafe con dos normas. Primera, los planes de dedicación individual anuales que deberán reflejar, que deberán marcar las actividades encomendadas, evidentemente las actividades de carácter académicas, y además esos planes respetarán el desarrollo profesional, respetarán, como no, la igualdad de oportunidades y de resultados del profesorado, en este caso de naturaleza funcionarial. Y segunda puntadita, última puntadita para complementar, tenemos que todo lo que son las bases del régimen general de dedicación de este personal, el PDI funcionario, se van a determinar con tener regular en el denominado Estatuto del Personal Docente e Investigador Universitario. Y terminamos con todo el régimen jurídico del personal docente e investigador funcionario, delimitando, eso sí, a grandes rasgos, sus retribuciones. Aquí vais a ver al gobierno, vais a ver a la ANECA, vais a ver a las comunidades autónomas, también una puntadita final con las universidades. Vamos a verlo, vamos a diferenciarlo, a estructurarlo. Primera regla fundamental. El gobierno es el encargado, el competente para determinar, regular el régimen, tema económico retributivo del PDI, del personal docente e investigador universitario que pertenezca a los cuerpos que estamos estudiando, los cuerpos de funcionarios. ¿Ese régimen cuál será? ¿Sobre qué se basará? Bueno, pues será, según la LOSU, el establecido por la Legislación General de Funcionario. Eso sí, como este personal tiene características específicas concretas, adecuados específicamente a ese personal y a sus características. De tal forma que, con relación a esa regla, delimita que la norma que determine este régimen retributivo delimitará varias ideas, tendrá un contenido que serán los intervalos, los escalones, los intervalos de niveles o bien de categorías dentro de cada uno de los niveles correspondientes a cada cuerpo docente. Es decir, perfilará, estructurará, delimitará
también esa norma que determina el régimen retributivo se encargará de establecer los requisitos de promoción de uno a otro y además el tema económico de todo ello, es decir, sus efectos retributivos o sus consecuencias retributivas. Bueno, una vez marcada la primera norma, con el gobierno como competente, con la legislación general de funcionarios como base, con la regulación concreta, con sus normas adecuadas a su régimen especial, tenemos una segunda regla. Segunda regla que delimita que por reglamento, reglamentariamente, se podrán, es una potestad, una posibilidad, se podrán establecer lo que llama la ley orgánica retribuciones adicionales. Retribuciones adicionales al régimen general que hemos visto, que serán paralelas o estarán ligadas a méritos individuales por el ejercicio de cada una de las siguientes funciones: actividad docente, actividad investigadora y actividad de transferencia e intercambio del conocimiento y de innovación. De tal forma que a tales efectos, para conseguir un poquito más, este personal docente e investigador podrá someter a evaluación aquella actividad que hubiera realizado bien en nuestro territorio o bien internacionalmente en el extranjero o bien en universidades o bien también en centros o en OPIs, en organismos públicos de investigación. ¿Y quién se ocupa de ello? Bueno, pues dichos complementos retributivos que se derivan, se relacionan con el desarrollo de esas funciones, se asignarán, y aquí tiene una importancia fundamental de nuevo, previa valoración por la ANECA. De tal forma que aquí también aparecen las agencias autonómicas. La ANECA podrá acordar con las agencias de calidad autonómicas el desarrollo de esa evaluación, la evaluación de esos méritos individuales, como, igual que siempre, mediante convenio. Pero es que también regula el tema laboral en mix con los cuerpos docentes, delimitando que, además, el conjunto de las agencias de calidad va a acordar homogéneamente criterios comunes con el carácter de mínimos, en aplicación de los que la ANECA reconocerá, para que todo, ya os digo, sea uniforme y homogéneo, la ANECA reconocerá las valoraciones que hubieran sido realizadas por las agencias autonómicas para determinar, para establecer los complementos retributivos, en este caso del profesorado laboral, desde el otro lado, que acceda a los cuerpos docentes universitarios. Hasta ahora ha aparecido la ANECA, han aparecido las agencias de calidad autonómicas, también el gobierno, reglamento, pero ¿dónde están las comunidades autónomas y las universidades? Aquí las encontramos en las siguientes normas, de tal forma que las comunidades autónomas también tienen la facultad, también pueden establecer retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales paralelas por el ejercicio de las mismas funciones. En este caso, podrán establecer las comunidades autónomas, pero ¿quién las asigna internamente en el marco de las universidades? Allí dentro, la siguiente norma nos lo aclara. Esos complementos retributivos se asignarán, vamos a dos órganos fundamentales y sus competencias, se asignarán por el Consejo Social, en este caso a propuesta del Consejo de Gobierno, y además con una puntadita complemento final dentro de los límites que para ello fijen las comunidades autónomas y además utilizando para ello, como no, una tramitación o procedimiento de carácter transparente, objetividad. Y por último, además de tema gobierno y comunidades autónomas, están presentes con las retribuciones adicionales también las universidades. Lo mismo con un podrán. Las universidades podrán establecer retribuciones adicionales también ligadas a méritos individuales. Nos marca en este caso que se hará mediante tramitación, mediante procedimientos que estén negociados, que sean negociados con la parte social y que además, la misma idea, la objetividad, sean transparentes. Bueno, pues ya tenemos la primera patita. Nos vamos en la clase siguiente al personal docente e investigador laboral.